Saludos y muchas bendiciones. Te habla el pastor Juan Carlos Ramírez y para mí es un honor, un placer y un privilegio poder contactar una vez más contigo a través de estos medios y poder ser de bendición a tu vida. Te recuerdo que estoy en las redes sociales y me puedes buscar tanto en Facebook como en Instagram como Pastor Juan Carlos Ramírez o enviarme un mensaje a mi correo electrónico pastorjcramírez@gmail.com. Puedes enviarme tu petición de oración y voy a orar contigo, me voy a unir a creer que Dios hará un milagro contigo en el nombre poderoso de Jesús. Como en las pasadas semanas, hoy también te comparto parte del mensaje que estamos desarrollando, Salmos para tiempos de incertidumbre. No importando el tiempo que puedas estar viviendo en tu vida, no importando la temporada en la que te encuentres, pueda ser de incertidumbre, de duda, de temor, siempre nuestro refugio está en la palabra de Dios. Y cuando vamos a los salmos, vamos a encontrar que el salmista siempre tiene una palabra oportuna para el tiempo y el momento que podamos estar viviendo en nuestra vida. Así que te invito a que te quedes conectado y disfrutes de este mensaje, Salmos para tiempos de incertidumbre. Salmo 32. Mira lo que dice la palabra del Señor, Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Siempre que se lee este Salmo 32, se liga o se une con el Salmo número 51. Y el Salmo número 51 es ese salmo que hace alusión al momento o a la reacción de David luego que el profeta Natán va a visitarlo para descubrirle, ¿verdad? Para amonestarlo, es la palabra, por el pecado oculto que él había cometido. El error de David en el segundo libro de Samuel no solamente fue adulterar con Betsabé, una mujer que no era su esposa. El error de David no solamente fue ese pecado de adulterar con Betsabé, sino que también el error de David fue que una vez que él hizo lo que hizo, lo escondió y no confesó. Lo escondió y no confesó. Y hay cosas en nuestra vida que usted y yo tenemos ocultas, que callamos, que podemos aparentar por fuera muchas cosas, pero al final Dios conoce la realidad, que hay cosas en nuestra vida que todavía usted y yo no hemos confesado. Y Dios requiere y demanda de nosotros que podamos tener la valentía y la firmeza y la autoridad en esta mañana para que su Espíritu Santo me revela algo que yo todavía no he confesado. O muchas veces no hace falta el Espíritu Santo, ya tú sabes lo que hiciste, pero no lo has confesado. Que en esta mañana el Espíritu Santo de Dios pueda darte ese, redarguir tu corazón, darte esas fuerzas y ese ánimo para que puedas confesar no ante el pastor, no ante los hombres, para que puedas confesar ante Dios la falta o el pecado cometido. Ese es el Salmo 51. De hecho, si usted, ¿verdad? No lo vamos a hacer ahora, pero si usted lee en el segundo libro de Samuel el momento en el que Natán va a amonestar a David, si algo Natán le reclama a David más allá del pecado, una vez más, fue que David no lo confesó ante Dios. David no lo confesó delante de Dios. Y estoy seguro, mis hermanos y mis hermanas, que si David, antes de que el profeta Natán hubiese ido donde él a amonestarle, si David hubiese confesado lo que había ocurrido, es muy probable que la historia hoy hubiese sido diferente.
No estoy diciendo que David no hubiese acarreado sobre sí las consecuencias, porque nuestras acciones y nuestras decisiones tienen consecuencias. Para bien o para mal, tus decisiones, mis decisiones tienen consecuencias y hay que lidiar con ellas y hay que enfrentarlas. Pero muchas de esas consecuencias pueden ser evitadas si tú y yo a tiempo confesamos. Hay arrepentimiento en nuestro interior. No está en la Biblia, pero me atrevería a pensar y decir en esta mañana que cuando David hizo lo que hizo, acostarse con Betsabé, no solamente David se acuesta con Betsabé, sino que cuando Betsabé le dice a David, estoy embarazada y este hijo es tuyo porque no me he acostado con mi esposo está en la guerra. Vemos que David, en su intento por ocultar el pecado, David manda a matar, se convierte en un asesino y manda entonces a matar a Urías, el esposo de Betsabé en aquel entonces. Buscando la forma, David, de que no se supiera nada, de que nadie sospechara nada. ¿Y sabe qué? En el reino no se sospechaba nada. En el reino nadie sabía lo que David como rey había hecho. Pero aunque en el reino no se sabía nada, aunque nadie tal vez en el reino sospechaba lo que David había hecho, había un Dios que había visto lo que David hizo. Había un Dios que conocía lo que David en lo secreto había visto. Y yo quiero decirte que tú no tienes que esconderte de tu esposo, de tu esposa, del pastor, de los líderes para hacer lo malo que vayas a hacer. Si tienes que esconderte es porque sabes que lo que vas a hacer no está bien. Pero no es de nosotros que tienes que esconderte, es de Dios que tienes que esconderte. Y ¿sabes qué? El último que intentó esconderse de Dios pudo encontrar que si iba a los cielos, allí estaba Él. Que si iba a las profundidades, allí estaba Él. El último que intentó esconderse de Dios pudo concluir que no importa dónde tú vayas, los ojos de Dios van a estar sobre ti. Dios siempre estará presente en tu vida, siempre estará mirando. Así que a Dios no se le puede engañar y no podemos escondernos de nuestra vida. Él vio lo que hizo David. Y muy probablemente David pensó, vuelvo y les repito, esto es una opinión mía personal, pero muy probablemente David pensó que si él escondía lo que hizo, si él escondía su pecado, muy probablemente David pensaría, bueno, lo voy a esconderlo porque el tiempo va a pasar. Y como el tiempo va a pasar, pues el tiempo entonces se va a encargar de llevarse lo que yo hice. Muy probablemente David pensó, bueno, como nadie me vio, nadie sabe nada. Así que voy a dejar que las cosas sigan su curso y que el tiempo se lo lleve. ¿Y sabe qué? Eso es una falacia. Porque hay capítulos en nuestra vida que usted y yo tenemos que cerrar. Porque hay capítulos en nuestra vida que si tú y yo no cerramos a tiempo, en tu presente o en tu futuro te van a pasar factura. Y en ese tiempo que David pensó que podía confiar en que se iba a llevar al olvido como el viento lo ocurrido, ese mismo tiempo fue el que traicionó a David. Porque tiempo después es donde entonces el profeta Natán va donde él a amonestarle por el pecado cometido, pero por no haberlo confesado. Cuando usted llegue a su casa hoy, y confío que lo hará hoy, lea nuevamente el Salmo 32, pero antes de leer el Salmo 32, lea el Salmo 51 primero. Tiene que leerlo en ese orden. Hoy no lo hago por cuestión de tiempo, pero tiene que leer primero el Salmo 51, que es ese momento que David, una vez más, el que le acabo de relatar, Natán amonesta a David, y después que lea el 51, lea el 32. El Salmo 51 es un David que está siendo acabado de ser sorprendido en su falta. Y escribe desde la emoción del momento. Pero el David que escribe en el Salmo 32 es un David que ya maduró a través del proceso que acaba de atravesar. No es el mismo David en cuestión emocionales de madurez. El David del capítulo 32 es un David que maduró y aprendió a través de su proceso. Y esa madurez y ese aprendizaje llevan a David entonces en el capítulo 32 a que pueda llevar a cabo unas reflexiones internas de sí mismo, pero unas reflexiones también en torno al Dios al que él sirve y al que él adora. Mis hermanos y mis hermanas, si algo nuestros procesos deben traer a nosotros es que luego tú y yo, de haber atravesado ese proceso, entremos en un tiempo de reflexión, entremos en un tiempo de madurez, entremos en un tiempo donde yo pueda por un momento sentarme y analizar de qué forma yo vi a Dios en esta situación. De qué forma el Juan Carlos que entró en esta situación maduró y cambió una vez sale de ese proceso.
Eso es el Salmo 32 en la vida de David. Un hombre una vez más que ha madurado, que ha aprendido de su proceso, pero que al mismo tiempo una vez más escribe sobre el Dios que aprendió a conocer en ese proceso. Aquí vemos a David en el Salmo 32 hablando sobre Dios, hablando sobre el perdón de Dios, pero también hablando sobre la misericordia de Dios. Este Salmo 32 se conoce como un salmo de instrucción, donde se instruye, valga la redundancia, o un salmo también donde se quiere transmitir una enseñanza. Ese es el David maduro del Salmo 32. Y en ese salmo que leímos 32 en esta mañana, David, escuche bien, creo que esta es parte de la idea central del Salmo 32. Cuando usted lee ese salmo, ahí David no está diciendo lo que él puede hacer por Dios. En el Salmo 32, David está diciendo lo que Dios hace por él. Una vez más, en ese Salmo 32, David no está diciendo lo que él puede hacer por Dios. En ese Salmo 32, David está diciendo lo que Dios hace por él. ¿Por qué, pastor? Porque ante la incertidumbre del pecado en nosotros y ante el momento de la incertidumbre de nosotros buscar cómo enmendar la falta que hemos cometido contra Dios, contra los que están a nuestro alrededor, ocurren dos cosas en la mente del ser humano. Tan pronto usted peca, tan pronto usted falla, comenzamos a pensar: ¿qué es lo que yo puedo hacer para que Dios me perdone? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para que Dios me perdone? En un matrimonio eso es lo que ocurre. Cuando hay alguna diferencia, alguna situación, una de las partes comienza a buscar: ¿qué yo puedo hacer para que mi esposa me perdone? ¿Qué yo puedo hacer para que mi esposo me perdone? Eso es lo que el ser humano una vez más comienza a hacer tan pronto falla. Y en nuestra relación con Dios tan pronto pecamos, que caemos en cuenta lo que hemos hecho, nuestra mente comienza rápido a llevarnos a pensar: ahora tienes que buscar qué hacer para que Dios te perdone. O hay otros que piensan: ¿qué voy a hacer ahora para enmendar este error para que la imagen de Dios no se vea lastimada? Y el ser humano, en ese afán por querer hacer algo para ganarse el favor y el perdón de Dios, nos perdemos en esa búsqueda. ¿Sabe por qué, mis hermanos y mis hermanas? Porque David está diciendo en el Salmo 32: yo fui perdonado de mi falta, pero no porque hice algo para merecer ese perdón. David dice en el Salmo 32: yo fui perdonado de mi falta, pero es porque el Dios al que acudí, aun cuando yo no haya hecho nada para merecer su perdón, Él es un Dios de toda gracia, un Dios de perdón, un Dios de misericordia. Que no hay nada que yo haga o deje de hacer que influya en su decisión de perdonarme o no perdonarme. Dios es un Dios que perdona, punto. Dios es un Dios que perdona. Y si usted está aquí en esta mañana, usted tiene que tener esa conciencia en el día de hoy, de que no hay nada que tú puedas hacer para ganarte el perdón de Dios. Dios te perdona porque es su característica perdonar. Tú no vienes a la iglesia buscando un perdón. Tú y yo no nos congregamos aquí los días que seamos para que cuando Dios pase en nuestra lista, si estuvimos todos los cultos del año, pues entonces tengo algo ganado para que Dios me perdone. No funciona de esa forma. El hombre te exige: haz esto para que te ganes el perdón de Dios. El hombre y el sistema te dicen: haz esto para que alcances el favor de Dios. Haz esto para que alcances el perdón de Dios. Pero cuando vamos a la Biblia, una vez más, me encuentro con un Dios en la Biblia que no importa lo que tú hagas o dejes de hacer, ya Él te perdonó, ya Él decidió perdonarte. Así que tú podrás zanjarte, podrás hacer ritos, podrás hacer ceremonias, pero lo que moverá el favor de Dios y el perdón de Dios sobre ti no será lo que tú hagas, sino será lo que salga de su esencia, de su corazón, que es un Dios amoroso, un Dios perdonador, un Dios de misericordia. David descubrió en el Salmo 32, luego de su proceso, que nunca se ha tratado, dice David en el Salmo 32, de lo que él hace para que Dios lo perdone. David concluyó y entendió que siempre se ha tratado
de lo que Dios hace por mí a pesar de mis fallas. Qué poderoso. Qué poderoso. No se trata de lo que tú y yo hagamos para que Él nos perdone y para enmendar nuestras fallas, mis errores. Se trata siempre de lo que Él hace por mí, constantemente, a pesar de mis fallas. A esto le añadimos en esta mañana, hermanos y hermanas, no solamente la conciencia trabajando dentro del interior del ser humano, de los cristianos cuando fallamos, cuando pecamos. A esto también le quiero añadir en esta mañana la presión que el mundo nos pone cuando un cristiano es sorprendido en una falta o en un pecado. Y si en algo el mundo es experto, es en ponernos esa presión. Y no solamente ponerte la presión de que fallaste, sino que también el mundo es experto. El mundo es experto en decirte a ti qué tienes que hacer para alcanzar el perdón de Dios. Y aun cuando tú te mueves obedeciendo las voces del mundo, el mundo siempre te va a decir, pero todavía eso no es suficiente. Todavía eso no es suficiente. Y nosotros como cristianos con esa presión, pues ¿qué hacemos? Tiene que llegar un momento como David. Y aquellos que como David han atravesado un tiempo de incertidumbre, pueden decir lo que David dice en el Salmo 32 en esta mañana. Dichosos aquellos que han sido perdonados, no porque hicieron algo para merecer el perdón, sino porque Dios es un Dios perdonador. Dichosos aquellos que han sido perdonados, no porque hicieron algo para merecer el perdón, sino porque Dios es un Dios perdonador. Y si tú has experimentado esa bondad y esa gracia de Dios, de ti es que también David dice en esta mañana, tú eres dichoso. Que a pesar de tus faltas, a pesar de tus pecados, fuiste perdonado, pero no porque hiciste algo para merecer ese perdón, sino porque Dios es un Dios perdonador. Vamos una vez más al verso 1 y 2. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hay tres palabras que se las definí, quiero que usted las vea ahí, las va a ver en pantalla definida. Si usted quiere anotarlas, tomarle una foto a la pantalla, lo puede hacer para que usted pueda comprender mucho mejor los versos 1 y 2 que David escribe en el Salmo 32. Esa palabra transgresión se refiere a rebelión, pecado, errar al blanco e iniquidad. Significa depravación moral y engaño. Mire qué poderoso. Porque entonces no estamos hablando de cualquier situación. Estamos hablando de momentos en los que el ser humano cae tan y tan bajo que quien único te puede sacar de ahí es Dios con su misericordia y con su mano. Porque cuando usted mira esas tres palabras y esas tres definiciones, curiosamente esas tres cosas el mundo y la sociedad no las perdona. Alguien rebelde. Errar al blanco es alguien que falla en su propósito hacia donde iba. Una depravación moral, un engaño. Son cosas que el mundo no perdona, no tolera. Que el mundo es tan tajante. El mundo no cree en la restauración, no cree en un nuevo comienzo. Pero David dice, en mi proceso yo comprendí que son dichosos aquellos que su rebelión se les fue perdonada. David dice, yo descubrí que son dichosos aquellos que aun cuando erraron al blanco, ese pecado fue cubierto, se hizo borrón y cuenta nueva y comenzaron a escribir una historia nueva de su vida. David dice, yo descubrí que es bienaventurado aquel a quien Jehová no culpa por haber sido depravado moralmente, aquel en quien no hay engaño. David dice, dichoso aquel que fue perdonado. Y mire qué curioso, porque si usted va al Salmo número 1, déjalo ahí Tatiana, si usted va al Salmo número 1, que fue con el Salmo que iniciamos cuando empezamos esta serie de mensajes nueva. ¿Cómo comienza el salmista en el verso 1 diciendo, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado.
Y el Salmo 32:1 comienza con lo mismo. Bienaventurados, dichosos. Dichosos no solamente son los que están en el Salmo 1. Dichosos son también aquellos que a pesar de que fueron rebeldes, a pesar de que erraron en el blanco, a pesar de que tuvieron una depravación moral, a pesar de que había engaño en ellos, encontraron el perdón. Pero encontraron el perdón, escúchalo bien una vez más, no porque hicieron algo para merecérselo. Encontraron el perdón porque Dios es un Dios perdonador. Y yo no sé si tú eres rebelde en esta mañana, si erraste al blanco en los días pasados, si estás en la depravación moral, en el engaño, no sé, porque eso es algo tuyo personal. Pero algo sí te digo, aquí hay un Dios que no está esperando a ver qué tú haces para Él perdonarte. Aquí hay un Dios que a pesar de tu rebelión, a pesar de lo que hayas hecho en tu vida, cuando tú y yo venimos a su presencia, hay confesión, hay arrepentimiento, ese Dios nos perdona, te pone el sello de perdonado, de restaurado, de limpio, de inocente y hace de ti una nueva criatura. ¡Qué poderoso! Para un tiempo de incertidumbre, cuando uno está lidiando con el pecado, con la conciencia, qué poderoso saber que Dios está ahí para perdonarme una vez más. Y nadie me malinterprete, tampoco el mensaje de esta mañana es una licencia para el pecado, para el libertinaje. Pero tengo que traerte la conciencia y eso es parte del mensaje de la gracia de Dios. Que aun cuando nuestra humanidad, aun cuando estamos propensos al pecado, a fallar a Dios, podemos acudir ante su presencia. Y allí vamos a encontrar el perdón. Allí vamos a encontrar la palabra que nos dice: dichoso porque fuiste perdonado, aunque no hayas hecho nada para merecer ese perdón. El pecado es perdonado, es cubierto y no imputado al individuo, es lo que dice el verso número 2. De manera entonces que el espíritu del hombre y el espíritu de la mujer aparecen totalmente justificados y libres de culpa delante de los ojos de Dios. Escucha bien, en otras palabras, David lo que está diciendo en esos primeros 2 versos es: dichoso aquel a quien Jehová lo declara inocente y libre, a pesar de su transgresión, a pesar de su pecado y a pesar de su iniquidad. Una vez más, dichoso aquel a quien Jehová lo declara inocente y libre a pesar de su transgresión, de su pecado y de su iniquidad. Si hay alguien que es justo, es Dios. El ser humano es injusto, pero Dios es nuestro Dios justo, nuestro juez justo. Y se lo pongo de esta forma para que lo pueda ver más amplio y claro la enseñanza en esta mañana. Usted y yo vamos al tribunal ya con un veredicto de por sí de culpabilidad por el pecado. En un lado tenemos al fiscal, a Satanás, acusándonos, diciéndole a Dios como juez por qué Él tiene que sentenciarnos, por qué Él tiene que condenarnos, por qué no hay más oportunidad. Ahí está Dios como juez escuchando, pero también al otro lado en la defensa está Jesús como el defensor de cada uno de nosotros. Y mientras Satanás está aquí como fiscal diciendo, leyendo por qué se te acusa, leyendo tu pasado, leyendo tus pecados, leyendo tus faltas, en el otro lado está tu abogado defensor diciéndole al juez: ¿sabe qué? Para él hay esperanza de salir absuelto, para él hay esperanza de que salga inocente de este juicio. Yo no soy abogado ni dicho en el tema. Tal vez soy un abogado frustrado. Debí intentarlo, pero no era lo mío. Pero cuando usted va a juicio, de las pocas probabilidades que usted tiene de salir bien, el abogado le va a decir en un momento dado: hay que negociar con fiscalía. Y cuando el abogado le dice hay que negociar con fiscalía, se refiere a que usted ya antes de ir a juicio, usted negocia, no tiene que ir a juicio. Eso le reduce la condena, usted acepta su culpabilidad, etc. Pero si usted sabe que usted está 100% limpio, que no importa por donde lo busquen, usted va a salir bien, pero usted dice: yo voy para adelante, voy para el juicio, pues yo soy inocente. Y el abogado le va a decir: bueno, pues si tú tienes chavo, vamos, hay que pagar. Pero usted se imagina a Jesús como tu abogado defensor, que te dice a ti, y le pongo esta relación, ¿verdad? Patrono-cliente, pero entiéndame la idea, que Jesús te dice a ti como cliente: hey, tranquilo, que aquí no hay nada que negociar con la fiscalía. Aquí hay una forma de que tú salgas libre de este juicio y no tienes que cumplir un día de condena.
déjame eso a mí. Y usted se sienta ahí tranquilo a escuchar la ponencia de su abogado defensor Jesús. Y cuando llega el momento en el que Jesús va a defender a su cliente, que es usted, se para frente al juez y le dice, ¿sabe qué? El fiscal tiene razón. Esta persona hizo esto, hizo esto, hizo esto. Y si le tomamos en cuenta todas sus faltas, es muy probable que él tiene razón, que no merezca su perdón. Pero tengo una noticia, juez, para usted. Usted ve estas marcas aquí. Yo fui clavado en la cruz del Calvario por amor a él. Usted... Mira la cruz del Calvario, allá hay sangre que fue derramada. Y esa sangre que fue derramada en sacrificio por amor a Él. Allá en aquella cruz no solamente entregué mi vida por Él, sino que allí también yo cargué la culpa de sus pecados, de sus fallas. Por lo tanto, juez, ya yo pagué la condena que le tocaba a Él. Así que júzguelo no por su pasado, júzguelo por lo que yo hice en la cruz del Calvario en favor de su vida. Eso es lo que hace Jesús cada vez que el acusador va donde ti a decirte y donde él, mira, por eso es que no puedes perdonarlo, porque vuelve y falla, vuelve y cae, vuelve y peca. Pero Dios Jesús se para en el trono y dice, un momentito, yo morí por él, yo derramé mi sangre por él, yo cargué sus pecados, mírame a mí para que lo perdones. ¿Y sabe qué es lo que hace el juez? Da con el mallete en el estrado. Dice, el veredicto es inocente, absuelto de toda culpa. Gloria a Dios por esa palabra recibida. Si esta palabra ministró a tu vida, ministró a tu corazón, yo te pido que me escribas un correo electrónico, pastorjcramirez@gmail.com, y me dejes saber cómo esta palabra bendijo tu vida en esta ocasión. De igual forma, búscame en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, Pastor Juan Carlos Ramírez, y déjame también saber cómo esta palabra ha sido de bendición y edificación a tu vida. Qué bueno poder conectar contigo, y oro para que la palabra de Dios se siga haciendo real en tu vida, y no importa lo que puedas estar viviendo, recuerda que hay un salmo para ti, para el tiempo de incertidumbre que puedas estar viviendo en estos momentos. Será hasta la próxima. La paz del Señor sea contigo.